reconciliación y esperanza. El apóstol Pablo va a continuar con el tema de la reconciliación, un tema que se destacó en el libro de Colosenses. Fue allí donde describió su alcance cósmico. Ahora, lo que va a continuar se va a convertir en un tema personal e individual. ¿Mediante cómo? Bueno, mediante la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesús. Fue allí donde se logró la reconciliación de todos y de todo, especialmente de nosotros los seres humanos, que estábamos alejados de la vida eterna, alejados de Dios por causa del pecado. Pero Jesús, ahora por medio de Jesús, podemos ser reconciliados por Él mediante la fe. El proceso de reconciliación individual es explicado en el versículo para memorizar de esta semana. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 21 dice: al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. Comencemos. Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Un saludito y bendiciones para cada uno de ustedes. Le doy la bienvenida a su hermano, su amigo, Gerson Anaya, para tomar una vez más otro estudio de esta semana. Reconciliación y esperanza es el tema. Recuérdese que tenemos que tener nuestra lección, nuestra Biblia y algo con que tomar nota. Acompáñenme a orar antes de comenzar. Querido Dios, una vez más, damos gracias, Señor, por la vida, por el privilegio que nos da de estudiar su palabra. Le pedimos que por favor se quede con nosotros, que nos ayude a seguir aprendiendo cada día más para poder estar preparados hasta su segunda venida. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Muy bien, mis amigos, mis hermanos. Creo que nosotros tenemos una tarea esta semana y es súper importante. ¿Por qué? Porque, como ustedes pueden ver, reconciliación y esperanza es un tema de mucha importancia, tanto en el ámbito cósmico, ¿verdad?, que se produce justamente mediante la muerte de Cristo, pero también en el plan individual, la cruz, lejos de ser un símbolo pasivo, se convierte en una realidad activa en virtud de la cual el amor de Dios transforma a las personas. ¿Cuándo? Cuando escuchan y aceptan al Evangelio, cuando aceptan a Cristo como la esperanza de gloria. El apóstol Pablo también habla del misterio, ¿verdad?, que había estado oculto desde los siglos y en generaciones. Es por eso que esta semana veremos en qué consiste este misterio y qué prevé hasta para el individuo como para el universo completo. ¿Cómo se va a relacionar este misterio con el evangelio que Pablo ha proclamado con tanta pasión y con tanto énfasis? Bueno, vamos entonces a poder comenzar. Dele vuelta a su paginita de su lección y vamos a ir directamente a el día domingo, reconciliado de malas obras. Yo no sé, ¿verdad?, si usted nació en el evangelio, pero aunque usted haya nacido en el evangelio, siempre las cosas malas son las que nos atraen. Fíjense que es curioso que aquí en los Estados Unidos hay personas que no aprenden a hablar el idioma inglés. Pero fíjense que es curioso porque las malas palabras sí las conocen y se las aprenden. Es que estamos nosotros caídos, impregnados, ¿verdad? Nuestra naturaleza nos ala hacia las malas obras. Pero veamos a qué se va a referir el apóstol cuando habla del alejamiento y la enemistad
que había con Dios, entre nosotros y Dios. Y vamos a ver cuál es el resultado, ese resultado final esperado, ¿verdad?, de la muerte de Cristo. Para eso vamos a leer el libro de Colosenses capítulo 1 y leeremos el versículo 21 y versículo 22. En su Biblia, acompáñenme por favor. Versículo 21 dice: también a ustedes que en otro tiempo eran extranjeros y enemigos, tanto en sus pensamientos como en sus acciones, ahora los ha reconciliado completamente en su cuerpo físico por medio de la muerte, para presentárselos a sí mismo santos, sin mancha e irreprensibles. Mire, también vamos a leer Efesios capítulo 5 y versículo 27, que está hablando, ¿verdad?, ya en una forma de iglesia. Efesios capítulo 5 versículo 27 dice: a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha ni arruga ni nada semejante. Una versículo habla personalmente y el otro habla, ¿verdad?, como conjunto, como una asociación, como un conjunto de iglesia, como un cuerpo en Cristo. Bueno, aquí vemos que Pablo es consistente en hacernos saber, ¿verdad?, de que como seres humanos estamos desfavorablemente alejados, ¿verdad?, de Dios, toda la humanidad. Estamos desfavorablemente, la humanidad está alejada de Dios. Y también que estamos alejados, ¿verdad?, de la justicia de Cristo. Y hoy, en este siglo, ¿verdad?, estamos viviendo, casi 2000 años después, yo creo que esa es una de las percepciones que nadie puede cuestionar, que sin Cristo nosotros estamos alejados, ¿verdad?, y estamos en una posición no favorable. Alguien dijo en una ocasión que la única doctrina cristiana que no necesita ser aceptada por fe es la de la pecaminosidad de la humanidad. Bueno, yo creo que nadie puede debatir eso, ¿verdad? Nadie es, al menos no he conocido a alguien que se haya creído, ¿verdad?, sin pecado, o sea, intachable, sin mancha, sin arruga, como decía el versículo. Bueno, a pesar de nuestra maldad, fíjese bien, porque esto es lo interesante cuando vamos a hablar de la reconciliación, que a pesar de nuestra maldad, Dios es el que toma la iniciativa para que nosotros nos reconciliemos con Él. O sea, imagínense esta escena. Ese Dios perfecto, ese Dios puro, santo, toma la iniciativa para que todos nosotros nos reconciliemos con Él. Y eso lo hizo desde, ¿verdad?, la creación, cuando apareció el pecado en el mundo. Pero este plan estaba antes de la fundación de este mundo. Miren, Dios ha obrado desde un principio para resolver el problema del pecado. Ahora, lo que es interesante aquí es que esa solución únicamente se encontraba en su propia muerte en la cruz. No había otra salida. Por eso que, ¿verdad?, cuando Jesús está en agonía, orando, y le dice al Padre: Padre, si fuese posible, ¿verdad?, que pase de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque no era algo fácil. Esa era la única salida. E incluso, ¿verdad?, cuando nosotros nos remontamos a Génesis 3, en el capítulo 9, ahí es cuando en el Edén Dios le pregunta a Adán: ¿dónde estás? Y saben que esa pregunta sigue resonando hasta hoy en día, cada uno de nosotros. ¿Dónde estás? ¿Por qué? Porque Dios nos continúa buscando, como si fuéramos la única persona o la única oveja que se perdió. ¿Dónde estás? Y Él nos busca individualmente, porque nos conoce, nos busca así, uno por uno, personalmente. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan perfecto para alcanzarnos.
Dios aplica la promesa del Evangelio que aparece al principio en el libro de Génesis, el capítulo 13-15, cuando Dios mismo dijo que iba a poner enemistad entre nosotros y Satanás. O sea, que iba a poner algo que iba a haber, ¿verdad?, entre nosotros y Satanás. El Evangelio es convertido a veces en algo tan complicado, es convertido a veces en algo tan teórico, que tiene poco significado, un significado práctico para la vida del siglo XXI. Pero, por el contrario, el Evangelio, Dios lo muestra de una manera tan sencilla y de una manera tan directa. Jesús vino y murió por nuestros pecados, pues nosotros somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Romanos capítulo 5 y versículo 6 dice: porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Versículo 7: es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Al aceptar su muerte como nuestro sustituto, es cuando nosotros somos justificados y somos liberados de la condenación del pecado mediante la fe, el arrepentimiento y el bautizo. Recordemos que la paga del pecado era la muerte. Pero Dios pagó por nuestros pecados, llevó nuestros pecados en Él, y así es como somos libres de esa condenación. Pero hay un proceso. Y ese medio es la fe primero, que nos va a llevar a reconocer nuestro pecado y nos va a llevar a arrepentirnos y a bautizarnos, a aceptar a Jesús públicamente. Romanos capítulo 9, capítulo 5 del versículo 9 al 11 y el capítulo 6 del versículo 6 y 7, miren lo que dice: con mucha más razón ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Y Romanos capítulo 6, versículos 6 y 7 dice: sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. O sea, podemos encontrar nosotros la reconciliación a través de Cristo. Este es el Evangelio. Y la vida del cristiano que ha sido justificado por la fe en el sacrificio de Cristo es el resultado de su unidad con Cristo y de su poder recreador y de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 al 21 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora ya todo es hecho nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos: reconcíliense con Dios. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Y Gálatas capítulo 2 y versículo 20 dice: pero con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estas experiencias que acabamos de leer no ocurren necesariamente de forma separada, sino
que pueden darse simultáneamente. ¿Cuándo? Bueno, cuando aceptamos al Señor Jesús, y pueden ser renovadas diariamente al entregarnos a Él en nuestra relación diaria que tenemos con el Señor a través de diferentes formas, ¿verdad? Estudio, oración, obras buenas, ayuno, todo eso. Pero independientemente de cómo hayamos experimentado cada uno de nosotros la obra salvadora de Cristo en nuestras vidas, el fundamento siempre va a descansar sobre la muerte de Jesús. Y siempre tenemos que regresar allí, justamente. Cuando nosotros evaluamos nuestro carácter y lo más íntimo de nuestro ser, ¿qué nos dice lo que vemos acerca de nuestra necesidad de esa cruz? Bueno, pasemos entonces el día lunes, si continúan en la fe. ¿Y a qué se va a referir el apóstol cuando nos habla de permanecer fundados y firmes en la fe? Colosenses capítulo 1, versículo 23 dice: siempre y cuando en verdad permanezcan cimentados y firmes en la fe, inmovibles en la esperanza del evangelio que han recibido, el cual se predica en toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, he llegado a ser ministro. Y segunda de Colosenses capítulo 2, versículo 5, dice: porque aunque físicamente estoy lejos de ustedes, en el espíritu estoy entre ustedes, y me alegra ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. También el libro de Efesios nos va a decir en el capítulo 3, versículo 17, para que por la fe Cristo habite en sus corazones y para que arraigados y cementados en el amor. Aquí miramos algo súper importante. ¿Por qué? Porque en el griego, que fue el lenguaje en que esto se escribió, existen 4 tipos de enunciados condicionales, cada uno con un matiz distinto. El que aparece en Colosenses 1:23 da por sentado que la condición para que algo ocurra ya está dada. Y es así como Pablo nos anima, ¿verdad?, a nosotros, y también anima a los colosenses con la idea de que en efecto perseverarán en la fe, ya que, como él indica, tiene evidencia de la constancia y la fe de ellos. O sea, Pablo, cuando le escribe esto allí en Colosenses, él dice que se alegra al ver de que ellos permanecen firmes en la fe. Ahora, esa esperanza continúa estando condicionada a que ellos persistan en el camino de la fe que han emprendido. Esta palabra griega traducida como permanecer, esta palabra denota persistencia y se utiliza, por ejemplo, en el caso de los escribas y los fariseos, que requerían insistentemente una respuesta de Jesús. O sea, permanecer completamente requisito. Acerca cuando ellos, ¿verdad?, le trajeron a la mujer sorprendida en adulterio, ahí en Juan 8:7. Esa palabra, ¿verdad?, que es traducida como permanecer, también se utiliza como persistencia. Y es la palabra que se utiliza en Juan 8:7 acerca de la persistencia de los fariseos. También cuando Pedro siguió llamando a la puerta después de que, recuérdense que Dios lo libera, ¿verdad?, de la cárcel, y cuando él llega a tocar la puerta, Rode le abre la puerta y está tan sorprendida que le cierra la puerta. Bueno, esta misma palabra se utiliza para la acción de Pedro de seguir insistiendo, ¿verdad?, perseverando, tocando la puerta. Ahora, Pablo utiliza ese mismo término cuando anima también a Timoteo, y aquí viene la palabra, permanecer fiel a las instrucciones doctrinales y prácticas que él le dio. Es por eso que es importante, ¿verdad?, que nosotros
conozcamos los términos en el lenguaje original, porque el significado aquí es similar. La única diferencia es que se aplica a los creyentes en general. La próxima lección, Pablo tenía un temor. ¿Cuál era el temor de Pablo? Bueno, el que aceptaran falsas formas humanas de salvación en lugar de permanecer a la esperanza que ofrece el Evangelio. Por ejemplo, en Colosenses 2:8, él les dice: cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías huecas, filosofías sutiles que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo. Y en Colosenses capítulo 2, versículos 20 y 22, les dice: si con Cristo ustedes han muerto a los principios de este mundo, porque como si vivieran en el mundo se someten a sus preceptos. Les dicen: no tomes eso en tus manos, no pruebas aquello, ni siquiera lo toques. Versículo 22, esos preceptos se ciñen a mandamientos y doctrinas humanas, y todas ellas son cosas que se destruyen con el uso. Bien, la palabra fundados se refiere aquí a establecer una base sólida. Una base sólida de fe y amor fundamentada en la palabra de Dios. Esa es la diferencia. No enseñanzas humanas. Y la palabra que el apóstol utiliza, esa palabra griega, firmes, la palabra que se traduce como firme, esa palabra está relacionada con la idea anterior y se refiere a una estructura inamovible. Entonces, esto es lo que quiere dejarnos bien en claro nosotros, el apóstol. Que nuestra fe tiene que ser inamovible. Porque esto se va a extender personalmente a cada persona, a cada cristiano. Un cristiano no puede moverse de la esperanza del Evangelio. Y esta misma manera de decirlo aparece en 1 Corintios 15:58, donde dice: estén firmes y constantes, abundando en la obra del Señor, siempre sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Y aquí miramos algo importante. Contrariamente a la creencia según la cual una vez salvo, siempre salvo, Pablo estaba diciendo algo completamente diferente. Permanezcan, continúen en la fe. La pregunta es: ¿cuál ha sido nuestra experiencia con respecto a la importancia de continuar ejercitando la fe? Y por qué es necesario sostener la decisión consistentemente de hacerlo. Y la pregunta que viene al final de este día lunes es: ¿qué ocurrirá si no lo hacemos? Si no continuamos en la fe. Interesante. El día martes nos va a hablar del plan eterno de Dios. ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Pablo acerca de su sufrimiento por causa de Cristo? O sea, ¿cómo él lo va a poner? Colosenses capítulo 1, versículo 24 al 25. Ahora, dice el apóstol, me alegro de lo que sufro por ustedes y completo en mi cuerpo lo que falta de los sufrimientos en Cristo por la iglesia, que es su cuerpo, de la cual llegué a ser ministro según el plan de Dios, que me encomendó para el bien de ustedes de anunciar cabalmente la palabra de Dios. O sea, Pablo escribió a los colosenses desde una cárcel. Él estaba, en la cárcel en arresto domiciliario, ahí en Roma. Recuérdense que era Pablo, al tener la ciudadanía romana, él, ¿verdad?, tenía ese privilegio, podía tener un arresto domiciliario. Pero el estar arrestado no era lo que a él le conmovía, ¿verdad?, o que le hiciera pasar sufrimiento el estar arrestado. Pero
podemos ver en las cartas que él escribe que su mayor sufrimiento era no poder seguir trabajando y yendo de un lugar para otro y predicando, plantando más iglesias. O sea, él estaba diciendo, esto era más importante, o sea, que esto es lo que a mí me preocupa y lo que a mí de verdad me duele. Este encansamiento, no, esto no es nada. Por eso es que dice, ¿verdad? Estas aflicciones o tribulaciones de las que Cristo nos advirtió no son comparables con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. Sé que el apóstol tenía su vista puesta en el regreso de Cristo. Como ya habíamos estudiado anteriormente, ¿verdad? Que esto les había dicho el apóstol a los filipenses, de la misma manera que él se alegraba, ahora se alegra de su sufrimiento por el bien de los hermanos de Colosas. O sea, no importa que yo sufra, siempre y cuando todo esté marchando bien con ustedes. Y aquí sabemos que el apóstol estaba escribiendo desde una cárcel, ¿verdad? Y aunque él estaba allí, no podía mover, no podía salir libremente, pero una cosa sí él sabía, que el evangelio se seguía propagando. O sea, la palabra de Dios no estaba presa allí con él en su celda. Y entonces todas esas cartas que él escribió, llegaron los mensajes tanto a los filipenses, a los efesios e incluso a Filemón. O sea, él miraba una oportunidad de esta prisión. La miró como una oportunidad y no paró de trabajar. ¿Cómo puede aplicar eso para nosotros? A veces no trabajamos y no predicamos el evangelio. A veces damos unas excusas que son hasta cierto punto excusas que podría dar un niño. El otro día en una predicación escuchaba, ¿verdad?, que nosotros queremos crecer como congregación, queremos crecer como iglesia, pero decía el pastor, el problema es que no queremos pagar el precio. O sea, queremos crecer, pero no queremos pagar el precio. ¿Qué es pagar el precio? Bueno, involucrarse en muchas veces, dejar las cosas personales por tal de predicar el evangelio. Muchas veces tenemos que dejar ciertas, ¿verdad?, asuntos monetarios por predicar el evangelio, ciertas relaciones por predicar el evangelio. Pero a veces no queremos pagar ese precio. Después de que Pablo fue liberado, Dios le inspiró esos consejos registrados en Primera de Timoteo y Tito, que son unos consejos importantes. Después, durante su último encarcelamiento en una prisión romana, escribió la segunda, ¿verdad?, carta a Timoteo, en Segunda de Timoteo. O sea, en resumen, estos últimos años le brindaron a Pablo la oportunidad de escribir una parte significativa del Nuevo Testamento, incluyendo el libro de Hebreos. ¿Por qué? Porque el plan eterno de Dios preveía todo lo que estaba pasando y más. Y la palabra griega que Pablo utiliza en Colosenses 1:25 generalmente se traduce como administración. Esa palabra griega es oikonomía. Oikonomía, administración. Y se usa, ¿verdad?, en un sentido limitado, y se refiere a la manera que tiene Dios de ordenar las cosas, de administrar las cosas. Y eso incluiría, ¿verdad?, el apostolado de Pablo, pero en un sentido más amplio, incluye todas las disposiciones divinas que van a integrar el plan de salvación. El ministerio del apóstol Pablo, el de los demás apóstoles e incluso el de los profetas del Antiguo Testamento, incluyendo, ¿verdad?, Moisés, estaba destinado a que anuncie la palabra de Dios. Y todo ello en relación con este plan divino, el plan eterno de Dios.
y en que vamos después a analizar este tema con tal vez un poquito más de énfasis en el estudio de mañana, resulta útil ahorita, ¿verdad?, en tomar este momento y observar que Pablo reconocía que su ministerio no era más que una pequeña parte de un plan divino. Ese plan divino que era mucho más amplio y de largo alcance, que comenzó a ponerse en práctica desde la creación del mundo. Y la pregunta que nos debemos hacer nosotros es: ¿cómo armonizan todas nuestras decisiones con el plan más amplio de Dios? ¿Podemos saber realmente si una decisión es pequeña? ¿Cómo puede tener ramificaciones mayores que solo serán evidentes más tarde? Día miércoles. La revelación del misterio de Dios. Y Pablo nos habla 2 veces, el apóstol se referencia 2 veces del misterio. ¿A qué se refiere cuando él dice el misterio de Dios? En otra parte de la escritura, el apóstol se refiere al misterio de Dios, que es el propósito eterno del cielo, que desde el principio Dios destinó para nuestra gloria y fue revelado o puesto de manifiesto mediante este plan eterno de salvación. Incluso el apóstol Pedro habla de este como algo que los profetas ya habían anticipado. Él habla de que los ángeles ansían contemplar y que este plan fue concebido antes de la creación del mundo, pero que estuvo oculto desde los tiempos eternos. Este misterio ha sido revelado en virtud de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo van a iluminar las siguientes referencias al misterio de Dios los diversos aspectos del plan eterno de salvación? Mira lo que dice el capítulo 1 en el versículo 7 al 10 del libro de Efesios. Dice: en Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, para que cuando llegara el tiempo señalado, reuniera todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios capítulo 3, versículo 3 al 6. Me refiero al misterio que me declaró por revelación, como ya les había escrito brevemente. Al leerlo podrán darse cuenta de que conozco el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a la humanidad, y como ahora se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora sabemos que por medio del Evangelio los no judíos son coheredores y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Finalmente, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra se unirá en Cristo. Y este ha sido el tema central de la oración de Jesús en Juan 17. La manera exacta en esto sucedería era un misterio que había sido revelado por medio del Evangelio. Ese asombroso amor de Dios por nosotros, que lo llevó a dar a su Hijo Jesús, el invaluable tesoro del cielo, para que nuestra salvación, ese va a ser un tema de estudio que vamos a ver durante toda la eternidad. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 15 dice: pero sabemos esto, Cristo por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí,
sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En consecuencia, todos los que creen en Cristo, ya sean que vengan del judaísmo o del paganismo, todos los que acepten a Cristo, podemos participar por igual de las promesas de Dios por medio del Evangelio, y hemos sido reunidos en un solo cuerpo. Y a ese cuerpo, bueno, le llamamos la iglesia. Esta expresión, Cristo en ustedes, se refiere a la presencia de Jesús en el corazón en virtud de la fe. Esta unión espiritual con Cristo nos permite a nosotros como creyentes, incluso hoy en día, ser partícipes de sentarnos en el cielo con Cristo y disfrutar de las poderosas maravillas de lo venidero. Es que la presencia de Cristo en nuestras vidas hace posible que Él nos una con el cielo desde ya. El Evangelio que obra en el corazón de los creyentes nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, de acuerdo con Colosenses capítulo 1 y versículo 12. Bueno, vamos entonces, ¿verdad?, a ir ya al día jueves, nuestro último día de estudio, el poder del Evangelio. En el libro de Colosenses, en el capítulo 1, versículo 28-29, ¿qué enfoque le da el apóstol aquí? ¿Por qué creen que el adjetivo todo se va a repetir en 3 ocasiones de una forma diferente? Porque habla de todos, toda y habla de todo. Mira lo que dice Colosenses 1, 28-29 en su Biblia, por favor. Nosotros anunciamos a Cristo y amonestamos y enseñamos a todo el mundo en toda sabiduría, a fin de presentar perfecta en Cristo Jesús a toda la humanidad. Con este fin, trabajo y lucho con todas mis fuerzas y con el poder que actúa en mí. El centro de la predicación del apóstol Pablo era Cristo y a este crucificado. Y eso debe ser el centro de nuestra predicación. Cristo y a él crucificado. Porque según Efesios 5:27, el propósito del sacrificio de Cristo era presentar para sí una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. O sea, ese es el mensaje. Por lo tanto, el objetivo de la predicación del Evangelio por parte del apóstol Pablo era presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y él lo va a hacer enseñando y amonestando, es decir, exponiendo los diversos puntos de la doctrina y las prácticas cristianas. También el apóstol está advirtiendo acerca de las consecuencias de rechazar el Evangelio y de los peligros de los falsos maestros. Y Pablo estaba alerta. Él estaba siempre preocupado, enseñando, amonestando, instruyendo. Y así es como crecemos para convertirnos nosotros en cristianos maduros, aceptando las enseñanzas de las Escrituras, prestando atención a todas las advertencias que nos da. Es por eso que la madurez es un concepto importante. Así como los padres de un bebé recién nacido van celebrando cada vez que el niño se va desarrollando, cada vez que el hijo, ¿verdad?, dice las primeras palabras, cuando pega sus primeros pasitos, cuando empieza ya a leer y empieza a hacer las primeras frases, ¿verdad?, que puede leer, uno como padre se alegra. Pero ahora imagínense si nuestro hijo va creciendo y no puede hablar, no puede caminar, ni puede leer.
O sea, eso nos daría un aviso, una alarma, ¿verdad? Eso sería algo para llevarlo al médico rápidamente, a ver por qué nos está pasando lo que el proceso normal de crecimiento tiene que dar. Porque se espera un crecimiento, se espera un desarrollo normal. Bueno, lo mismo, amigos y hermanos, lo mismo ocurre en la vida cristiana. Tiene que haber un desarrollo, tiene que haber un crecimiento. O sea, no es que ya aceptamos a Cristo y quedamos estáticos allí sin hacer nada. Tenemos que buscar ese crecimiento, tenemos que ir desarrollándonos. Y eso es lo que se espera de un cristiano. ¿Saben que la palabra griega aquí, que se traduce como perfecto, teleaos, significa también maduro, completo y plenamente desarrollado? A medida que como cristianos vamos creciendo y nos vamos desarrollando espiritualmente, nosotros vamos a percibir cada vez mejor la profundidad de la ley de Dios y el hecho de que sus requisitos son inmensos y que su jurisdicción se extiende a los pensamientos y las intenciones del corazón. Es por eso que de allí que el apóstol Pablo utiliza la palabra amonestando o aconsejando, ahí en Colosenses 1:28, pues hay camino que parece derecho, pero que al fin conduce a la muerte, dice el libro de Proverbios 14:12. O sea, no tenemos que dejarnos llevar por lo que yo pienso, porque posiblemente a nosotros nos parezca que está bien, pero tenemos que ir a la palabra de Dios. No vaya a ser que ese camino que nosotros hemos escogido nos lleve y nos conduzca a la muerte eterna. El discernimiento espiritual proviene del conocimiento de la palabra de Dios y de la dirección del Espíritu. Es un conjunto de dos elementos importantes, ¿verdad? Primero tenemos que conocer, empaparnos de la palabra de Dios. Y al estar nosotros empapados de la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos recuerda y nos da dirección de acuerdo a lo que hemos nosotros, ¿verdad?, llenado nuestro pensamiento. Y es por eso que nosotros no podemos discernir a veces. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a discernir si no conocemos la palabra de Dios? Y en vez de discernir, lo que empezamos a hacer es utilizar nuestra propia humanidad, muchas veces aconsejando a personas con mis sentimientos, como yo creo, y no estamos fundados en la palabra de Dios sin la dirección del Espíritu. Y es por eso que el apóstol está preocupado. ¿Por qué? Porque él sabe que las falsas enseñanzas suelen tener algo de verdad, pero siempre las falsas enseñanzas o van a añadir o van a quitar a lo que la Escritura dice. Y es por eso que estas falsas enseñanzas a veces tienen éxito, porque hacen que a las personas que duden de lo que Dios dice, o al menos cuestionando si ellos realmente aplica, ¿verdad?, a nuestros días. Si lo que la palabra de Dios dice, hay una pelea a veces en contra de la palabra de Dios cuando es algo que no me gusta hacer. Ya sea un vicio, ya sea una relación, ya sea una obediencia a la palabra de Dios, a la adoración y todo lo que tiene que ver. Hay una lucha a veces. Hay cosas que dicen, no, eso ya no aplica para nosotros. Y es por eso que nosotros debemos ser prudentes, como dice la Escritura, ¿verdad? Prudentes como serpientes. ¿Pero cómo? Sencillos como paloma. A la hora de distinguir entre la verdad doctrinal y el error.
¿Qué significa ser perfecto en Cristo? ¿De qué manera la comprensión de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz va a responder esta pregunta? No tenemos justicia propia con la que cumplir las demandas de la ley de Dios, pero Cristo nos ha preparado una salida de escape. Bueno, si nos entregamos a Él, si lo aceptamos como nuestro Salvador, por muy pecaminosa que haya sido nuestra vida, por muy desordenada, por muy arrugada, por muy horrible, cuando nosotros confesamos, aceptamos por fe a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, entonces nosotros, ¿verdad? Somos considerados ahora justos, no por lo que somos nosotros, sino por la consideración a lo que es Cristo. El carácter de Cristo, entonces, va a tomar el lugar de nuestro carácter. Y es así como nosotros somos aceptados delante de Dios, como si jamás hubiésemos pecado. Pero ¿qué sucede cuando nosotros de verdad aceptamos a Cristo? Cristo va a cambiar el corazón, porque Él va a habitar en nuestro corazón por medio de la fe. Lo que hacíamos antes, que era malo, pero le gustaba a nuestra humanidad, ahora el Espíritu y Cristo habitando en nuestro corazón nos van a dar una nueva dirección. Y es por eso que es importante mantener esta conexión con Cristo por medio de la fe, por medio de una entrega continua de nuestra voluntad, rindiéndola a Él. Y mientras nosotros hagamos esto, Él va a obrar en nosotros tanto el querer como el hacer, de acuerdo con su propósito. Es que no hay nada en nosotros mismos de que jactarnos. Nosotros no tenemos ningún motivo para enaltecernos, porque el único motivo de nuestra esperanza está en la justicia de Cristo imputada a nosotros, y la producida por su Espíritu Santo obrando en nosotros por medio de nosotros. Entre las revelaciones que he recibido se destaca con fuerza la de que muchos se apartarán de nosotros, dando oído a espíritus seductores y doctrinas de demonios. Eso era justamente lo que le preocupaba al apóstol, que muchos se iban a apartar de la fe. ¿Por qué? Porque iban a empezar a escuchar a espíritus seductores, a doctrinas de demonios, escuchando únicamente lo que les hace cosquilla en el oído. Y usted va a ver muchos estadios llenos cuando alguien predica únicamente de que vas a prosperar y que te va a ir bien y que mires en tu interior y que seas mejor y todo eso, porque ya no se habla de que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Ya no se habla de que, ¿verdad?, somos salvos y que ahora no pequemos más. Ya no se habla de que el cristiano tiene que reflejar a Cristo. Ya no se habla de que la conducta nuestra está siendo vista desde el cielo por los seres no caídos, que somos cartas abiertas leídas. Y que nadie quiere hablar de eso porque la gente se puede ofender. Pero ese es el verdadero evangelio. Saben que cuando el apóstol escribe el libro de Hebreos, si usted lo lee detenidamente, si lo estudia, usted va a encontrar que el libro de Hebreos cierra todas las escapatorias que puede tener el hombre, tanto como las obras, la circuncisión, de que son buenos, de que son aquí, de que son allá. O sea, le cierra el apóstol Pablo en el libro de Hebreos a los hebreos, le cierra todas las escapatorias para que miren arriba únicamente. Es que el Señor desea que toda alma que pretende creer la verdad tenga un conocimiento inteligente de lo que es la verdad. O sea, no podemos esperar, ¿verdad?, conocer la verdad si ni siquiera sabemos de lo que se trata. Muchas gracias, amigos y hermanos, por haber llegado al final. Recuérdense que si ya llegó aquí,
Dele like al video, compártalo. No estamos monetizados. Únicamente hacemos esto por la gracia del Señor Jesús que nos da los medios y el tiempo. Una bendición. Tenemos una cita la próxima semana para seguir estudiando. Recuérdense, ¿verdad?, que estaremos a través de esta misma plataforma, si Dios lo permite, si Cristo no ha regresado. Mientras tanto, hay que acordarnos, ¿verdad?, que tenemos, y si decimos que amamos a Dios, lo demostremos como amando a nuestro prójimo. Un abrazo, bendiciones.